Muy buenos días. Ya es domingo. Es día de que vayamos preparándonos para el encuentro con Dios, para escuchar su palabra, para poder recibirlo. Y que si bien es cierto, quizás todavía muchos de nosotros seguimos en cuarentena y por precaución no deberíamos de congregarnos, eso no quiere decir que Dios no pueda llegar hasta donde nosotros estamos. Dios puede llegar ahí donde tú estás. Incluso la Sagrada Escritura nos habla de muchos momentos donde Dios irrumpe y llega en el momento menos inesperado. Por ejemplo, aquellos discípulos de Maús que estaban huyendo porque tenían miedo, pues Jesús llega y se les empareja. A los discípulos que están reunidos después del día de la resurrección a puerta cerrada porque tenían miedo, Jesús entra. Quizás nosotros así estamos, todavía con algo de miedo o todavía con muchas precauciones a puerta cerrada. Pero si tú tienes la disposición, Jesús puede entrar ahí donde tú estás. Solamente necesitamos nosotros tener el corazón dispuesto. Ay, cuántas veces los templos se llenaban de gente y muy pocos tenían un encuentro con Dios. La diferencia no es si nosotros vamos, más bien la diferencia es cómo vamos al encuentro con Dios. Somos muy fáciles para quejarnos de las circunstancias y echarle la culpa a muchas cosas, pero en realidad, al final, solamente debemos de mirar el espejo de nuestra vida y decir que fuimos nosotros quienes tomamos las decisiones. El Evangelio el día de hoy nos habla de un tema muy profundo. Es un texto bíblico que se puede manejar de diferentes puntos de vista. Ya lo hemos meditado aquí muchas veces, de diferentes formas. Pero el día de hoy creo que es muy importante que lo meditemos en cuanto a la mirada, en cuanto a las metas, en cuanto a cómo llegar a nuestra meta. Lo primero que debemos nosotros de tener muy en cuenta es de que Dios nos ha creado con un propósito. Nuestra vida tiene un propósito, tenemos una meta. La meta es alcanzar a Cristo, la meta es la felicidad, la meta es el amor, el propósito de nuestra vida es que seamos gloria y alabanza a Dios. Bien, una vez que ya lo tengas bien claro, que tu meta es la felicidad, que tu meta es vivir en el amor, que tu meta es vivir en la libertad. El segundo paso es, ¿y cómo llego a esa meta? Para eso nos va a ayudar mucho el identificar dos situaciones o dos momentos. Una es identificar el porqué de los miedos. Usualmente nosotros tenemos una meta, nos planteamos un objetivo, ¿no? Queremos entrar a la universidad, queremos casarnos o no, queremos hacer este proyecto, este negocio, tenemos esta idea de esta empresa y tenemos esa meta, pero a veces nos asaltan muchos miedos. Es importante poder identificar los miedos que nosotros tenemos, porque el miedo, después de todo, va a ser una inseguridad, algo que no tienes certeza. Cuando no conoces la situación, hay miedo. Vamos viendo estos puntos junto con el Evangelio. Después de la multiplicación de los panes, Jesús envía a sus discípulos a que se suban a la barca y avancen. Ya entrada la noche, los discípulos empiezan a tener problemas para recoger a Jesús, porque el viento soplaba en contra de ellos. Jesús empieza a acercarse a ellos caminando sobre el agua y los discípulos se llenan de miedo porque no conocen. La meta la tenían claro, llegar a la orilla para estar con Jesús, pero tienen miedo porque no conocen muy bien a aquel que se está acercando a ellos. Dudan, piensan que es un fantasma. Saben que no puede ser alguien material porque se hundiría en el agua. Entonces, piensan muchas cosas, pero no se dan cuenta que es Jesús quien se acerca. Hay que identificar nuestros temores. El temor, el viento sopla en nuestra contra. El temor, estamos remando y es muy difícil. El temor, ¿qué es aquello que se acerca a nosotros?
Son muchas dudas, muchas incertidumbres. Ya que las hayamos identificado, vamos a sentir un poco más de paz. Sabemos cuáles son nuestras dudas, sabemos cuáles son nuestras inseguridades y las podemos llamar por su nombre. El punto que sigue es todavía más importante. Saber cuáles son nuestras seguridades. Si es importante conocer nuestras inseguridades para que éstas no sean más grandes que nosotros, para que podamos limitarle y decir, ok, ya sé cuál es el problema, el viento sopla en mi contra, ok, ya sé cuál es el problema, ¿verdad? Es difícil remar, ok, ya sé cuál es el problema, pues no sé muy bien quién es aquel que se acerca a mí. Esas son las inseguridades, las limitas, pero las seguridades, tus firmezas, tus puntos de apoyo, también es importante que los podamos conocer. ¿En qué te apoyas en ese momento? ¿En qué te apoyas cuando la tormenta sopla en tu contra? ¿En qué te apoyas cuando hay miedo, cuando hay angustia, cuando es de noche, cuando tienes muchas inseguridades? ¿En qué te estás apoyando? Se oye una voz que les dice, no teman, soy yo. Y ahí es donde Pedro reconoce la voz de Jesús. Pero Pedro con ese temperamento le dice, si eres tú, mándame ir a ti. La meta seguía siendo la misma, ir por Jesús. La meta era la misma, recoger a Jesús. Pedro le dice, si es verdad, mándame ir a ti. Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Cuando podemos decirlo de esa manera, cuando tus puntos de apoyo son más sólidos que las inseguridades que tú tienes, caminarás. El problema es que a veces nosotros no tenemos punto de apoyo y nos hundimos. ¿Cuál es tu punto de apoyo en tu vida? ¿Cuáles son tus seguridades? ¿Qué tan firmes son tus seguridades? Porque a veces pensamos que estamos caminando en terreno firme y resulta que son arenas movedizas. Pedro no dudó, sabía que era Jesús y a la fuerza de la palabra de Jesús, Pedro es capaz de caminar sobre el agua. Así sean las circunstancias más adversas, si tu seguridad está firme, tú estás firme. El problema no son tus inseguridades. Ya sabemos que son inseguridades. Hay que conocerlas y limitarlas. Pero también hay que conocer nuestras seguridades, nuestros puntos de apoyo, nuestras fortalezas y saber conocerlas muy bien para poder distinguir qué tan fuertes son, qué tan sólidas son y que después no nos vayan a llevar una sorpresa como a Pedro le pasó. Porque Pedro confió que ya estaba caminando sobre el agua y dejó de poner su confianza, su fortaleza en Jesús. Dejó de observar a Jesús. Dejó de mirar la meta a Jesús para entonces empezar a sentir el viento, para empezar a sentir cómo el agua le salpicaba, para empezar a sentir cómo el agua tocaba sus pies. Y entonces se empezó a hundir. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo en nuestra vida? Queremos una meta, tenemos la meta, estudiar, no sé, la universidad o poner un negocio o qué sé yo, el reconciliarte, el tener un grupo, un apostolado, un ministerio, qué sé yo, cualquier meta. Hay que tener la meta y saber cuáles son los miedos, cuáles son las inseguridades para poder limitarlas y que esto no nos vaya a afectar. Un estudiante de la universidad pudiera decir, pues mi miedo y mis inseguridades son las tareas. Bien, pues hazlas bien. Mi miedo, mi inseguridad es el examen. Pues bien, estudia. Lo importante es cuál es tu fortaleza cuando vas a estudiar, cuando vas a entrar a la universidad.
¿Tienes muy claro cuál es tu meta? Porque si no, muy fácil vas a cambiar la mirada de la meta, de la graduación, del poder recibirte, el poder titularte. Vas a cambiar eso por empezar a sentir la adversidad. Empezar a sentir las fiestas, las desveladas, los exámenes, la presión, el mal maestro que tienes que te exige, el estrés. Y entonces ya no estás viendo cuál es la meta. Y al no tener muy clara la fortaleza tuya, pronto empezaste a claudicar con las circunstancias. Muchas veces nosotros cometemos este error, que empezamos a caminar sobre el agua, pero pensamos que así va a ser siempre. Y no, tienes que mirar a Jesús. No confíes de tus pasos, sino confía más en el terreno. Confía más en la roca firme. Confía más en la palabra de Jesús, en la meta. Porque si pones tu confianza solamente en ti, te vas a hundir. No es suficiente en esta vida confiar en nosotros mismos. Tenemos que confiar en alguien que es más fuerte que nosotros. El pueblo de Israel en muchos de sus salmos expresa eso. En el Señor he puesto mi confianza y sabré que no quedaré defraudado. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El Señor es mi escudo y mi fortaleza. ¿Quién contra mí? Y muchos textos de ese tipo. Porque si tú tienes a Jesús como roca en tu vida, aunque tus pies estén sobre agua, tú estarás firme. El problema no son las circunstancias, sino más bien el peso de las decisiones que tú tomas. Muchas veces nos hemos oído y nos hemos quejado de que, ay, si yo hubiera nacido rico, si yo hubiera tenido otro gobierno, si mi país esto, si esto y aquello y que fue y que vino. Le echamos tanto la culpa a las circunstancias que se nos olvida que lo que realmente marca la diferencia es las decisiones que tú tomas. Más que las circunstancias, lo que es más fuerte es el paso de nuestras decisiones. ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida? Por un momento reflexiona, ¿cuál es la dirección que tus pasos llevan? Porque no sea que a lo mejor te estén conduciendo a un lugar donde tú no quieres estar. O peor aún, que a lo mejor te estás hundiendo y ni cuenta te has dado. En este evangelio nosotros vemos esto. Los discípulos tenían miedo, se estaban hundiendo en la barca, estaban batallando. Jesús venía de orar. Jesús puede caminar sobre el agua. Los discípulos con todo y barca se estaban hundiendo. En cambio Pedro, en ese pequeño momento, porque confió en Jesús, porque lo miró, porque lo escuchó, porque todos sus sentidos se concentraron en Jesús, fue capaz de caminar, aún en la adversidad, aún sobre el agua. Pero en el momento en que Pedro empezó a desviar su atención, su mirada, entonces sí, ahí sí se empezó a hundir. Recuerda esto. Podremos nosotros culpar mucho las circunstancias, pero la verdad es que es mucho más fuerte el peso de nuestras decisiones que la tormenta. Si tú no cambias de dirección tus ojos, tu mirada, la dirección de tu vida, no te vas a hundir, aunque la tormenta sea de lo peor. Pero en cambio, si tu corazón está poniendo la confianza en cosas que en realidad son inseguridades, porque hoy son y mañana no, tarde que temprano te vas a hundir. Aprendamos de Pedro. Aprendamos que incluso Pedro, cuando se estaba hundiendo, fue capaz de pedir ayuda al Señor y el Señor lo sacó. Quizás nosotros al salir de algún retiro salimos con la firme convicción de que seremos santos y que haremos maravillas.
Pero conforme van pasando los días, dejamos de escuchar la voz para confiar en que ya estamos caminando bien y cuando menos lo esperas, ya estás otra vez hundiéndote. No tardes mucho en pedirle ayuda al Señor. No dejes que el agua te llegue hasta el cuello. Pídele ayuda al Señor y vuelve a confiar en su palabra, no en tus virtudes, en las de Él, porque Él es firme, Él no cambia. En cambio nosotros sí cambiamos mucho. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la fortaleza, el Dios de la fuerza, el Dios de la firmeza, el Dios que nos acompaña continuamente, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando de poner la mirada solamente en Jesús, en nuestra meta, dicen, y no dicen, incluso hay muchos comerciales que tratan de hacernos conciencia de esto, que cuando tú vas manejando y volteas para ver que no venga ningún carro y dar la vuelta, es eso lo que haces. Volteas para ver que no venga ningún carro. Cuando viene una bicicleta, cuando viene una motocicleta, ahí es donde muchos chocan, porque los ojos están buscando un carro y no se dan cuenta que también una motocicleta puede chocar. No les vaya a pasar como aquellos compadres que iban manejando y un compadre le dice al otro que está de copiloto: compadre, fíjate a ver si no viene ningún carro por allá. Y el compadre le dice: no viene ningún carro. Y él le dice: ¿seguro, compadre, que no viene carro? Y el otro le dice: no, carro no viene. Y en eso él acelera para dar la vuelta y ¡fum! Chocan. Y el compadre voltea y le dice: pues no, que no me dijiste que no venía ningún carro. Y el otro le dice: pues no era carro, era camión. Pero suena chiste. Pero la verdad es de que eso sucede mucho, tristemente, con las bicicletas y con los de motocicleta, que no los vemos. Es como el que está buscando perlas, más que perlas, el cazador de perlas, cuando va al océano, está su mirada tan acostumbrada a agarrar las ostras, que aunque haya una perla afuera, no la ve, porque está buscando ostras. Ese es el problema que tenemos el día de hoy, que sabemos muy bien qué es lo que queremos ver, que al final terminamos no viendo a Dios en nuestra vida. Abre bien tus ojos y más que calcular todo, trata de mirarlo a Él y no apartes tu mirada de Él, porque entonces caminarás sobre tierra firme, aunque tus pies estén sobre agua. Que tengas un excelente día.